Dentro de los recursos del discípulo estamos viendo, vamos a ver los hábitos esenciales. Entonces, en esta clase vamos a desarrollar los hábitos esenciales que todo creyente debe de tener. Yasun me está diciendo que estoy sin tiempo, pero entonces volvemos a empezar porque igual acabamos de empezar. Entonces, con el mismo link, ¿vale? Entonces, el primer punto que vamos a mirar es el discípulo tiene hábitos esenciales que lo llevan a la madurez espiritual. Este punto es bien importante. La madurez espiritual, sí. Y recuerden que la madurez espiritual es que vamos hacia el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo que el Señor tiene con la iglesia, que nosotros nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los hábitos, los discípulos tienen hábitos esenciales que los llevan a la madurez espiritual. La meta de esta clase es conocer qué es madurez espiritual. Eso es lo primero que vamos a ver, ¿vale? Y cuán necesario es ser discípulo y qué es serlo. La clase anterior estuvimos hablando acerca de qué es ser discípulo. Yo espero que ustedes estén ahí, los que no pudieron estar, estén desatrasaditos con el video que les mandamos y los que estuvieron, pues que estén recordando las clases, ¿vale? Vamos a ver qué dice Romanos 8:29. ¿Quién lo tiene y nos colabora? Y otra persona que no haya participado en la mímica y que diga también Hechos 11:26. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, muy bien. Miren que ese es el propósito de nuestro Señor, que seamos semejantes a Cristo. Ese es el deseo por el que nos ha escogido. Y qué hermoso es eso. Nadie ha habido más equilibrado, más lindo, más perfecto que nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el deseo del Padre, ¿vale? Listo. Entonces dice, sigue diciendo. Creemos que la palabra de Dios hace la obra. Si tú le das tiempo de tu vida al crecimiento espiritual, la diferencia será evidente. Vamos a hablar de hábitos esenciales, ¿no? Si yo le doy tiempo a mi vida espiritual, créame que de aquí a unos mesecitos, de aquí a unos añitos, su vida va a ser tan diferente, se va a ver, las otras personas lo van a ver, porque usted va a estarse como enrolando, usted va a estarse como montando, usted va a estarse allí llenando de estos hábitos. Entonces va a ser maravilloso. ¿Qué dice Hechos 11? Gabriela lo va a leer, Hechos 11:26. Señora, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y se enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. Sí, muy bien. Mire que ahí también vemos cómo la iglesia se reunía, ¿cierto? Cómo ellos se ocupaban de su salvación, cómo ellos se ocupaban de su vida espiritual. Y es que la verdad, nosotros no podemos ser de aquellos que simplemente dejamos que allí pasen las cosas y no más. Y entonces, mi esposo tiene una palabra bien buena para eso, y él lo habla por lo menos en el matrimonio. Él dice dejar en automático. Él dice, el matrimonio no se puede dejar en automático, o sea, nos casamos y ya. Usted, la mujer, dedíquese a sus cosas y yo, esposo, me dedico a las mías y esto tiene que funcionar. No, tenemos que trabajar este matrimonio porque no podemos pensar que esto así va a funcionar. Entonces, igual, ahora he recibido a Cristo, me he comprometido con una iglesia local, que es el Centro Cristiano de Amor y Fe Ciudad del Campo. Estoy aquí aprendiendo. Entonces, ¿qué más hago? ¿Qué más hago para que esta vida espiritual avance? ¿Vale? Seguimos. Ser un discípulo no es solo creer en Jesús, sino querer ser más como Él, como veíamos la semana pasada. Que la semana pasada hablábamos acerca de que ser un discípulo es seguir a Jesús, ¿recuerdan? ¿Qué es seguirlo? Es creer en Él, y es escuchar su llamado, que diga, es escuchar su llamado, nos lleva a arrepentirnos, ese arrepentimiento nos lleva a creer, y ese creer nos lleva a seguir. Estas 4 palabras las vimos hace 8 días. Miren lo que dice aquí.
Ser un discípulo no es solo creer en Jesús, sino querer ser más como Él y seguir iterando en esto. ¿Qué es la palabra iterar? Bueno, la palabra iterar habla de un proceso en el cual siempre podemos seguir haciendo mejoras para el bien de nuestra vida y de todo lo que hacemos. La palabra iterar es repetir, reiterar. Entonces, la palabra discípulo tiene que ver con esto, con yo estar repitiendo lo que veo de mí maestro. Por eso nosotros no, miren, la vida espiritual es tan importante, hermanos, tener devocional, tener tiempos de oración, tener tiempos de meditar en su palabra, de estar callados, de observar a Dios. Es tan importante porque usted no le debe aprender a su pastor, a su líder. Usted le debe aprender directamente a Jesucristo. Esa es la ventaja que tenemos nosotros como cristianos. Ah, qué bueno que usted me haya dicho eso, porque entonces ya para qué vuelvo a la iglesia. Ah, qué bueno, sí, eso es así. No, eso es así. No, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué estamos bajo la cobertura de un pastor? ¿Por qué estamos bajo la cobertura de un líder que está al pendiente de nosotros? Pues porque lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña a mí a solas, Él me lo confirma con el pastor. Él me lo confirma con el consejo, la enseñanza que el líder me está dando, o que el hermano espiritual maduro me está dando. Por eso yo me doy cuenta que estoy en una buena iglesia, pues una iglesia no de carnales, no de gente que aparenta cristiandad, sino de gente que busca la presencia de Dios. No porque te mantienen imponiendo la mano. Entonces decíamos de que el líder a mí no me manda la vida, no, para nada. El que dirige mi vida, el que dirige su vida es el Espíritu Santo de Dios. El que dirige su vida es su pastor, el Señor Jesucristo. Él es el que dirige su vida. Pero entre los hermanos nos ayudamos, no nos manipulamos, no nos gobernamos los unos a los otros, de tal punto que mire el ejemplo que yo ponía y usted puede reírse de eso y puede dar risa. Cierto que sí, pero resulta de que eso pasa y pasa mucho en muchas iglesias, en el que el líder le dice con quién casarse, el que el líder le dice qué debe de sentir, qué no debe de sentir, en fin, y eso no está bien. Esperen que estoy admitiendo personas. Eso no está bien. Si ustedes han sido juiciositos y han estado escuchando los podcasts que les estaba mandando en el grupo de Crecer, ustedes se dan cuenta en esos podcasts que una de las enseñanzas que más abanderamos acá es que creemos más en el carácter que en el don. Porque hay gente que, en serio, hay gente que de pronto desde el púlpito hace erizar a muchos, y es que usted viera lo que yo siento, ay hermana, es que cuando predica esa persona, no, y es que me ha dicho todo, no, es que me lo ha dicho, y se dejan llevar por esa persona, y es lo que diga esa persona, no es lo que diga nuestro Señor Jesucristo ni su palabra, sino lo que diga esa persona, y eso está mal, ¿vale? Eso sí está muy mal. Entonces, aprendemos desde nuestro Señor Jesucristo, Él es el maestro. Entonces, ¿qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es ser como Cristo. No, tenemos que detenernos ahí. Yo creo que hoy no voy a terminar esta clase porque es bien apasionante. Miren, ¿qué es la madurez espiritual? Yo le pido, por favor, léalo allí. ¿Sabe por qué? Porque por años hemos creído que la madurez espiritual es eso. Es de pronto tener un gran ministerio, es de pronto hacer en medio de la administración que yo tenga del ministerio, hacer caer a 1,000 y 10,000 a mi diestra, es andar por allí sanando enfermos, todos estos dones, ¿no? Todos estos dones que son hermosos y son importantes dentro de la iglesia, pero creemos que eso es lo importante. Y resulta de que Cristo, nuestro Señor, era más que milagros, mucho más. Porque si vamos a cerrar solamente a nuestro Señor Jesucristo en los milagros, pues entonces Él realmente fue importante esos 3 añitos nada más de su vida. Porque antes, ¿qué fue? Antes fue hijo. ¿Qué más fue? Antes nuestro Señor Jesucristo del ministerio, ¿qué más fue? Fue un trabajador común y corriente. ¿Qué más fue? Fue un aprendiz de un papá que le enseñó a ser carpintero. ¿Qué más fue? ¿Quién me quiere colaborar? ¿Quién más fue? Tu hermano. Amigo.
Hermano mayor de un poco de chinitos, me imagino. Fue amigo. Eso fue nuestro Señor Jesucristo antes de empezar a sanar. Y una de las cosas que uno ve es que nuestro Señor Jesucristo no sanaba a todo mundo, sino a algunas personas. Cuando estuvo ahí en el estanque de Betesda, sanó a una persona, y en el estanque de Betesda había mucha gente, pero sanó a una persona. Entonces, ser cristiano, ser maduro espiritual, cuando uno dice, esta persona es madura espiritualmente, usted debe saber que lo está diciendo es porque es como Cristo, se parece al carácter de Cristo, se parece cada día más a la manera en cómo la Biblia describe a Cristo en los evangelios. No, la pregunta aquí no es, ay, Cristo, ¿qué haría en mi lugar? No, la pregunta es, ¿Cristo qué hizo? Ya está escrito. ¿Cristo qué haría? No, Cristo qué hizo cuando fue humano. Porque Él no va a regresar aquí a la tierra con la condición de la primera venida. En la segunda venida Él viene como ya Señor y Dios. Entonces, en la primera venida, cuando estaba bajo nuestra misma condición de humano, ¿qué hizo Él? Y entonces uno mira a esa persona, uno ve a ese pastor. Bueno, miren, ayer yo hablaba nada más con las niñas y yo les decía a ellas de la importancia, siempre les recalco eso, de la importancia de que ellas aprendan a mirar en el hermano el carácter. Ellas están chiquitas, ¿no? Pero ellas están en ese ambiente de cristianismo. No es que hay que mirar a los hermanos pues así rayado y con lupa y ser desconfiado, no se trata de eso. Pero sí también hay que entender, primero evaluarme yo misma, pero también entender que estamos creciendo entre cizaña. Entonces, hay muchos por allí. Cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, que dinos cómo será esto, cómo será el fin del mundo y las señales de tu venida, lo primero que él dijo es, no se dejen engañar. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de estar muy al pendiente y no dejarnos deslumbrar por el don. El don es importante, ¿saben? El don de verdad, más adelante ustedes van a ver ese tema. Son muy importantes los dones para ministrar a la iglesia, para levantar a la iglesia, todo lo que tiene que ver con la iglesia. Pero no podemos irnos tras el don, sino tras el carácter y el carácter de nuestro Señor Jesucristo reflejado en nosotros, porque ese es el deseo del Padre realmente. Entonces, cuando usted piense en madurez espiritual, no piense en cuántos años llevo en la iglesia, no piense en el título que tiene y en todo lo que usted hace en la iglesia. ¡Ay! Usted viera, desde barrer hasta administrar, también predico. No, eso no es madurez espiritual. Ni piense en plataformas, viajes, prédica viene, prédica va, eso tampoco, eso es el ministerio. Pienses en el carácter, tanto en usted, que usted diga, yo qué tanto me parezco a Cristo, yo qué tanto me parezco a mi Señor, en la manera en cómo trataba a la gente, en lo que la Biblia dice respecto a cómo es un cristiano. Y piense en la otra persona, piense en su hermano, piense en su líder de esa misma manera. Venga, ¿y él qué tanto se parece? Porque es que predicando, no, yo nunca he escuchado a una persona así como predica esa persona, no. Pero su carácter, no, a ese hombre no le puede hablar, a esa mujer no le puede voltear a mirar, no, es un lío esa persona, no, se viera, no. Entonces, eso refleja mucho, muchísimo, da mucho que hablar. ¿Vale? Entonces, a ese punto me parece importantísimo. Dice aquí, ¿cuáles son algunas verdades sobre la madurez espiritual? Número 1, no es automática, que era lo que le decíamos ahora. No es automática, no es que usted llegó a la iglesia el domingo y el próximo domingo y luego el otro y de vez en cuando yo oro, ayuno y lo que veíamos ahora en la actividad y de alguna manera algo pasa. No, y además, además yo me codeo con la crema y nata de la iglesia, son mis amigos y todo, entonces como que entra por ósmosis esa madurez espiritual. No, eso no es así, no es así, no es automático, te toca lucharla. Saben que la vida cristiana es una lucha contra el pecado que hay en nosotros aún.
Hay un libro que es viejísimo, viejísimo, como escrito como en 1800 y piola, que se llama Mortificando el Pecado. Fue escrito por sí, un cristiano, ellos eran puritanos. Es un muy buen libro y ese libro habla acerca de eso, de mortificar el pecado que hay en nosotros. O sea, hacerlo aguantar hambre, no darle gusto, todas esas cosas, ¿sí? No dejar que Él crezca en nosotros. Y esa es la lucha. La lucha es que te debes de levantar a hacer tu devocional. La lucha es de que debes de levantarte y no a medio leer el texto bíblico. No a medio leerlo. Recuerden, y eso lo vamos a ver, yo creo que ya no alcanzamos ahora, pero vamos a ver cómo estudiar la palabra del Señor. La palabra no se lee, simplemente la palabra se estudia. Tengo que sentarme con juicio. Y esto de leer es importantísimo y de meditar en la palabra, porque ahora pues todo lo queremos así rapidito por WhatsApp. Entonces yo lo escucho rapidito y ya hice el devocional. No. No, yo pongo un video, yo pongo una prédica mientras estoy lavando ollas y mientras estoy terapiando y ya hice el devocional. No, no es automático y debo de esforzarme, ¿vale? Punto número 2, es un proceso, pero hay quienes toman esta palabra de un proceso y se quedan ahí en ese proceso. ¿Cuántos años llevas de cristiano? Yo llevo 10 años. Sí, no se te ha quitado el mal genio, no, o sea, enojarnos es algo que nos pasa. Nuestro Señor Jesucristo se enojó, pero ya vivir una vida de enojo, una vida de mal genio, de irritabilidad, en el que nadie te puede hablar, en el que qué pereza esta persona cuando llegó, eso es un problema ya. Entonces nos quedamos en el proceso, ¿no? Yo soy un cristiano en proceso, yo soy un cristiano y creemos que porque soy un cristiano en proceso, entonces me tienen que aguantar en la iglesia y en la casa mi mal genio, mi de todo, mi desorden, mi pecado, cuando ya hace rato te vienen diciendo y los mismos hermanos te vienen diciendo, mire, hace rato, eso está mal, y no, y sigue y sigue. Recuerdan que vimos en el arrepentimiento de que Dios toma, el Espíritu Santo de Dios toma la santa palabra de Él para hacernos ver nuestro pecado, pero también usa a quienes, a los hermanos, a ese pastor, a ese líder, a ese esposo, a ese mismo hijo, y te dice, mamá, no haga así, mamá, no haga eso. Ellos, Dios también los puede usar para corregirnos a nosotros. Ellos no son los que se vuelven autoridad, no, ellos no son autoridad en la casa, pero sí debemos de ser sensibles a su voz, sí debemos de ser sensibles a que si mi esposo me dijo eso, pues por algo será. Recuerdan que les decía que debemos de ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, tal hermano me dijo eso, ¿usted qué piensa? Y que el Espíritu Santo te diga, sí, yo lo mandé, es que usted es así. Y dejar que ese arrepentimiento surja en mi corazón. Es un proceso. También es importante esta palabra proceso para que entendamos de que tranquilo, o sea, tranquilo, si de pronto eres de esa persona que está luchando con algo, al menos escúcheme esto, está luchando y gloria a Dios por eso. En el tema del arrepentimiento, vuelvo y lo traigo a colación, hablábamos de que en ese camino de llegar a tomar dos decisiones, ¿recuerdan? Una es me enojo y la otra es me arrepiento en humillación. En ese camino el Señor va permitiendo que la culpa llegue, el Señor va haciéndome sentir mal en ese camino. ¿Qué pasa? Cuando allí en ese camino de la culpa, de me estoy dando cuenta que estoy mal, yo empiezo a justificar mi pecado, empiezo a justificarlo y pues mira que es que, miren, escuchen esto, que eso pasa mucho. Mira que es que yo estoy en el ministerio y yo sé que lo que estoy haciendo está mal, o sea, yo sé. Pero cuando yo me subo a la tarima, usted viera al Señor cómo me usa. Entonces uno en el corazón como que empieza a crear mentiras, justificaciones, entonces uno empieza a decir, pues seguramente no está tan mal, o sea, pues yo sé, yo estoy leyendo en la Biblia, de hecho el pastor predicó de eso y dijo que estaba mal, pero pues si Dios me respalda en el ministerio, a pesar de que yo estoy haciendo eso mal, y uno se engaña justificándose. Eso es lo peor que uno puede hacer. Lo peor que uno puede hacer como cristiano es pensar
que el pecado Dios me lo pasa por alto. Miren, eso es no conocer al Dios Santo del Antiguo Testamento. Y vuelvo y digo, el problema de este siglo, de este tiempo con los cristianos es que les encanta el Nuevo Testamento, pero el Antiguo lo quieren dejar a un lado. Y no quieren saber nada de la ley de Dios. Y resulta de que la ley de Dios son los estándares de Dios y que Dios no ha cambiado. Entonces, es un proceso, y si estás luchando contra el pecado, gloria a Dios. Pero si ya en ese proceso te estás justificando y has dejado eso a un lado y como que ya no te duele, ya no, se está cauterizando el corazón, y la Biblia habla en contra de eso. La Biblia habla en Romanos 1, dice que por la necedad de la gente, habiendo Dios mostrado a través de las cosas invisibles su eterno poder y deidad, dice que entonces el corazón lo tienen en tinieblas, que ellos ya su corazón y su mente está entenebrecida. Cuando eso pasa es un problema, y un problema serio. Cuando yo ya justifico mi pecado, cuando yo ya no lucho contra él. Sigue luchando contra tu pecado, sigue. Y usted me dirá, ay, pero es que usted viera que yo llevo tiempo luchando. No importa, sigue adelante, porque tal vez ese pecado, eso que te hace sentir tan mal, y gloria a Dios porque te hace sentir mal, gloria a Dios por eso. Ese pecado, o sea, lo que decía Pablo, ese aguijón en la carne, ese que te humilla delante de Dios, ese que te hace seguir yendo y levantando las manos y llorando en la presencia de Dios, ese. Entonces sigue luchando contra tu pecado. Y el tercer punto requiere de una decisión personal y requiere de tener disciplina. Es una lucha. Yo me he encontrado con que a veces me relajo en mis hábitos. Y cuando llega la palabra del Señor, como que me sacude y vuelve y me recuerda. Entonces amo cuando Él hace eso. Amo. ¿Recuerdan cuando les decía a ustedes que lo que más deben de tener miedo es que el Espíritu Santo deje de hablar? El miedo, el terror más grande que usted debe tener en la vida es que Él le deje de hablar. Pero cuando Él viene y vuelve y te habla y te recuerda lo que tú ya sabes, pero Él en su misericordia está ahí al pendiente para estarte incentivando, para estarte animando, como dice la Biblia, exhortando. Eso es hermoso. Es hermoso cuando Él vuelve y te dice, tienes que orar. Y es algo que usted aprende desde el principio, pero Él te dice, tienes que orar. O cuando te dice, tienes que ayunar, tienes que congregarte, y es hermoso, es hermoso. Tengo acá una actividad, Hechos 11:26, que lo leyó Gabriela. La marca de un discípulo es amar al prójimo. Esa es la evidencia de verdad de que la persona es discípula, de que la persona es cristiana. Saben que hay dos mandamientos. Uno es amar al Señor, y la otra, dice la Biblia, es semejante, entrelazan, y son semejantes. Amar a Dios y amar al prójimo. No es que voy a amar al prójimo como amo a Dios, no, porque Dios está por encima, obviamente, de cualquier otro prójimo y de cualquier otra cosa. Pero voy a amar a Dios, y eso de amar a Dios me va a llevar a amar al prójimo, y me va a enseñar a perdonar, me va a enseñar a lo que yo les hablaba en el Evangelio. Si Dios a mí me ha perdonado tanto, yo soy consciente de que me ha perdonado tanto, entonces yo voy a poder perdonar a otras personas. ¿Por qué? Porque recuerdan la parábola de este hombre que el rey lo llama a cuentas y encuentra que tiene una deuda súper grande y que no va a poder pagarla. Él dice, no, entonces se va para la cárcel, pero este le ruega, y el rey, ¿qué hace? Lo perdona. Cuando él sale de la presencia del rey, encuentra a otro y lo sacude hasta que le dice, no, entonces yo te mando para la cárcel porque usted a mí no me quiere pagar, y de verdad lo manda para la cárcel. Cuando el rey se da cuenta, se mete en un lío serio, porque él debió de comportarse igual que el rey, ¿cierto? Pero entonces a mí me hace pensar, y yo se los decía en las primeras clases, ¿por qué este hombre actuó de esta manera? Yo digo, porque no entendió cuál era su situación.
Él no entendió que él era un hombre pecador y que el rey lo que le había hecho era un grandísimo favor. Él no entendió que él estaba en deuda con el rey. Lo más seguro es que él tenía el pensamiento que hoy en día tienen muchas personas y es respecto a los ricos. Ah, no, es que los ricos hay que robarlos porque los ricos, ellos nos roban a nosotros mucho, porque ellos no pagan los mismos impuestos que nosotros pagamos, porque a ellos el gobierno siempre los beneficia y entonces a los ricos hay que robarlos también. Entonces salimos a la calle a protestar y por ahí derecho entre comillas, comprar el televisor que nos hace falta. Sí, y saquean los establecimientos y sacan las cosas. ¿Por qué? Porque tienen una idea hacia los ricos de esa manera. Entonces, lo más, digo yo, a la Biblia no está, pero digo yo que este hombre tenía esa idea del rey, esa idea de que, pero es que el rey tan atrevido, tiene todo le pertenece a él. ¿Y por qué quiere venir a quitarme a mí? Solamente lo que le dejo no es nada, es una chichigua para él, esa es la sencilla del rey. Entonces, muy atrevido ese rey. Entonces, cuando el rey viene con misericordia y le perdona el pensamiento de ese siervo, de ese rey, de ese siervo, es, yo me lo merecía porque yo soy un pobre, él es un rico. Además, ese rey es un desgraciado, Sí, ese es el pensamiento, ese era el pensamiento. Lo más curioso de esto, y presten atención, es que cuando el rey le dice, te voy a mandar a la cárcel, él le suplica. Ah, pero esa súplica y ese supuesto arrepentimiento no era verdadero. Por eso les digo, mire, nosotros estamos entre cizaña, no confíen en todo mundo que dice ser cristiano. Y una de las cosas que también nosotros tenemos que mirar en nuestro corazón es nuestro corazón. Si hay algo engañoso en el mundo es nuestro corazón. Nuestro corazón. ¿Sí? Esa es la verdad. Y el corazón te puede llevar a que penses que de verdad estás arrepentido, que de verdad te duele, que de verdad, ay, qué tristeza, y que yo no sé qué. Y puede que no. Puede que realmente no. El número 5, debes amar a tu prójimo. Esto es una marca del cristiano verdadero y es amar a los hermanos. Por eso si usted ve a gente por allí que no quiere congregarse, es porque de verdad está herida en su corazón y hay que sanar su corazón. Pero una marca, recuerda que doña Ludari me preguntaba la otra vez qué señales había de que una persona nacía de nuevo, o sea, qué evidencias había de una persona nacida de nuevo. Y entonces yo le puedo decir, lo puedo añadir a lo que le decía, esto, un cristiano, una persona nacida de nuevo, es una persona que le encanta estar en medio de los hermanos. Pero yo les decía, quiere estar en la iglesia, quiere estar en todos los cultos, quiere colaborar, quiere ayudar, está en todo, quiere aprender, le gusta estar con los hermanos. Eso es algo que el Espíritu de Dios produce. Recuerden que el nuevo nacimiento es algo que solamente el Señor produce. Bueno, gloria a Dios. Ahora sí, vamos a mirar los hábitos esenciales para tu madurez espiritual. Entonces, lo de la madurez espiritual, ¿está claro? Vamos a mirar los hábitos esenciales para tu madurez espiritual. No vayan a hacer enojar al patico Lucas. ¿Qué será hábito? ¿Quién me define hábito? Ajá, una rutina, me gusta esa palabra. Es una rutina que se hace. Ajá, recuerden que el hábito se crea. Y al principio cuando se crea, pues es complicado, pero mantenerlo también. Mantener el hábito es complicado, ¿oyeron? ¿Alguien más quiere definir hábito? Yo juraba que después de unos años de cristiano, todo mejoraba. En serio que yo juraba eso. Yo juraba que después de unos años de cristiano yo iba a orar más, después de unos años de cristiano yo iba a entender mucho más, muchas cosas, que después de unos años de cristiano, casi que yo no iba a pecar, y si iba a pecar era mínimo. Y les cuento aquí entre nos que eso no es cierto. Con los años que llevo de cristiana, yo me doy cuenta de que cada día es más la lucha.
que obvio, uno ha superado muchas cosas atrás, de verdad que uno ya las ha superado, pero que tiene que seguir, sí. ¿Tiene que seguir luchando? Sí. ¿Tiene que seguir esforzándose? Sí. ¿Tiene que seguir a veces volviendo atrás, recogiendo lo que él ya nos ha enseñado y que uno lo ha dejado, porque quién sabe qué es lo que le pasa a uno en la cabeza? Y uno lo deja. Y el Santo Espíritu de Dios en su misericordia vuelve y le explica, vuelve y le llama la atención, vuelve y nos ayuda en esa situación. Pero no es que los hábitos salen así de la nada y ya, no, tengo que seguir esforzando. Esa es la verdad. Hay que seguir adelante esforzándose. El objetivo de esta clase, que me comprometa a los hábitos necesarios para la madurez espiritual, ¿vale? No es que hoy usted va a aprender hábitos espirituales y entonces yo los aprendí, los archivé y no más, sino que hoy, ¿qué voy a hacer? Miren esta palabra. ¿Qué voy a hacer? Comprometernos. Melissa, muy bien. ¿Solo Melissa se va a comprometer? ¿Quién más dice yo? Yo también, pastora. Muy bien. Vamos a comprometernos a que vamos a luchar con esto sí o sí. Y eso es algo muy personal, ¿no? Esto es algo muy personal. A veces hay quienes son un poco más activos y ellos solitos se autogestionan, digámoslo así, y ellos solitos pueden con su vida espiritual, no necesitan a nadie más. Hay otros que de pronto sí necesitamos ay, invíteme a orar, y les sirve a uno el devocional de la mañana, porque si no, no me levanto, cosas así. Entonces, si tú eres de los que sin problema tú te trazas metas y el Señor te ayuda y sales adelante, gloria al Señor. Pero si tú eres de las personas que de pronto dices, ay, no, yo la verdad empiezo un hábito, quiero empezar una rutina y no puedo, entonces consíguete a alguien. Busca a alguien que te ayude. Si es tu esposo, le puedes decir a tu esposo cuando te levantes, levántame. O cuando vas a ir a la iglesia, pasa por mí. Mira que es que yo a veces me desanimo. ¿Sí vamos a entender? El hecho es que vamos a luchar por seguir adelante en esos hábitos, ¿vale? El primer hábito que encontramos aquí en el estudio, y no significa que sea el más importante, todos son importantes, es el estudio de la palabra, es el estudio bíblico. El segundo es la oración y la intercesión. El tercero es el compañerismo con los creyentes. El cuarto es crecimiento espiritual, viviendo una vida dirigida por el Espíritu Santo. Y el quinto, dar de ti mismo. Estos son hábitos del creyente. ¿Cuál otro pondrías en esta lista? Porque son los que vamos a estudiar, pero hay muchos otros. Mire que los vimos en la actividad. ¿Cuál otro pondríamos en esta lista? Entonces, el primero es el estudio bíblico. Yo amo esta clase. ¿Me están escuchando ahí? Háganme así con la manito. Ah, bueno. Yo amo la clase del estudio bíblico. ¿Cómo era mi vida sin la Biblia? Y usted dirá, pues era sin Cristo. No, déjeme decirle que hay muchos cristianos sin Biblia. Que lleva una vida sin Biblia. Entonces yo era la típica cristiana que iba a la iglesia, yo muy juiciosa todos los domingos, los sábados de culto de jóvenes. Yo iba también cuando empecé a hacer el discipulado, seguí yo muy juiciosa. ¿Y cómo era esto de la Biblia? O sea, no sé, yo creo que como muchos, yo cogía la Biblia y donde cayera leía. Entonces, hoy era Pedro, mañana era Juan, pasado mañana era Eclesiastés, después me iba por allá a otro lado, después más allá. Entonces, el estudio de la palabra no estaba en mi vida. Entonces, sí escuchaba mucha prédica, claro, uno escucha, bueno, tampoco mucha prédica, no. Yo para hacer el oficio más bien ponía que la música y así. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia, me cambió completamente la vida, completamente. Porque el estudio de la palabra es juiciosamente, me siento y juiciosamente yo voy a estudiar un tema, yo voy a estudiar un libro. Y entonces eso, claro, empezó a cambiar mi manera de pensar, de ver a Dios.
porque uno tiene una imagen de Dios que le dan los pastores, que le dan ciertas prédicas, pero ya ir a la misma palabra de Dios, eso es un cambio completamente. Entonces, maravilloso. ¿Quién tiene 2 de Timoteo 3 para que vamos adelantando? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, miren, no vamos a hablar de leer la Biblia, vamos a hablar de estudiar la Biblia. Yo siempre les he dicho a las lindas de la iglesia, que son todas las mujeres de la iglesia, desde las chiquitas hasta las más ancianitas. La Biblia no se coge hoy aquí, mañana por acá, después por acá. No, eso lo vamos a ver ahora. Solo que quiero que entendamos de que hoy o bueno, ya toca dentro de 8 días porque la verdad no me voy a demorar mucho aquí, es que vamos a estudiar la palabra, vamos a comprometernos a estudiar la palabra para que ella nos cambie completamente todo. Ella nos va a cambiar completamente todo. Ella es la que nos va a llevar a tener pensamientos correctos que en última se van a convertir en acciones correctas que me van a llevar a comportarme como Cristo. Es ella. Estábamos hablando de la madurez espiritual. Claro, la madurez espiritual es importante. ¿Yo cómo hago para adquirir la madurez espiritual? Un punto, después vemos los otros, es estudio bíblico. El estudio bíblico es importante. Mire que la Biblia dice, ella es la que te hace perfecto. Ella es la que presenta a Dios, los hombres y las mujeres perfectos. Es ella. A veces creemos que es de pronto el hermano ungido que me toque y ore por mí. No, en ningún lado de la Biblia se va a encontrar eso. A veces creemos que es estar en una iglesia ungida, avivada, llena de no sé qué. Eso es lo que me va a hacer como Cristo y me va a hacer presentarme delante de Dios perfecto. No, es un hábito que me va a llevar a ser como Cristo, que me va a llevar a presentarme perfecto delante de Dios. Y esto es algo que voy a tener que esforzarme. Es mucho más fácil que oren por mí. ¿Saben? Esto de leer las escrituras es más difícil, pero es deleitoso y es hermoso. Y tienes que adentrarte ahí. Cuando tú logres tomar amor por la palabra, usted usted se va a acordar de mí definitivamente. Entonces, es la santa palabra, el estudio de la Biblia. Yo no estoy de acuerdo con lo de las píldoras de los WhatsApp, que por un tiempo les dio por mandar el devocional por el WhatsApp. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que hoy leo un texto de Timoteo, mañana leo de Pedro, pasado mañana de Juan, después leo Génesis. No estoy de acuerdo con eso. A menos de que yo esté estudiando un tema y me vaya por todos los paralelos, porque así se le llama, los paralelos de ese tema, y son diferentes libros. Ahí ya es diferente. Pero ¿cómo debe de estudiar la persona la palabra? Usted debe de tomar un libro y leer ese libro. Y usted debe de leerlo desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Debe de leerlo porque debe tener todo el panorama de ese libro. Debe de investigar quién lo escribió, en qué fecha lo escribió, cómo estaban ellos económicamente, socioeconómicamente, quién gobernaba, quién lo escribió, por qué lo escribió, cómo lo tomaron los que lo escribieron la primera vez, de los que lo leyeron la primera vez. Todo eso es fundamental. Y entonces ustedes de allí van a empezar a sacar preguntas al Santo Espíritu de Dios, que son los 3 puntos que siempre les enseñaba a las lindas. 1, primero leo, como les estoy diciendo, no salteado, sino juiciosamente un libro. 2, le pregunto al Santo Espíritu de Dios, ¿qué quiere decir esto? Señor, ¿y por qué esto? Dios, ¿y usted por qué dijo esto? Ay, este otro, ¿por qué dijo eso, Señor? Y durante todo el día usted va a estar hablando con el Señor y Él va a estarle contestando. Y número 3, después de usted haber hecho un exhaustivo
estudio, después de que usted ya haya pasado una semana con el Espíritu Santo, después de que haya pasado 2 semanas, dependiendo de cuánto tiempo él se demore en contestarle su pregunta, entonces ahora sí voy y le pregunto al pastor, veo una prédica, le pregunto, miro el comentario que tengo en la casa, o miro esas Biblias que tienen acá, esos estudios acá abajo, ¿ustedes han visto? Esas Biblias de estudio que tienen acá arriba los versículos y acá abajo tienen los comentarios de los versículos. Entonces ahora sí yo leo esos comentarios para corroborar que yo estoy yéndome por el camino que es. Porque antes de que usted fuera, otros ya vienen. El Espíritu Santo de Dios ya eso se los ha explicado a gente hace años. Eso que usted está preguntando ahora, él ya se lo explicó. Entonces esa gente ya ha dejado estudios allí y ha dejado libros. Entonces yo voy y corroboro, o el Espíritu Santo ya se lo enseñó a tu pastor, el Espíritu Santo ya se lo dijo al hermano de la iglesia, entonces yo voy y corroboro que yo esté entendiendo lo correcto. Mire que son 3 puntos importantes. Y son 3 puntos que te van a llevar realmente a buscar a Dios. Esos 3 puntos los vamos a ver más abajo. Me voy a detener allá. Pero ¿por qué quiero enfatizarte esto? Porque no estamos hablando de leer la Biblia. No, aquí no vamos a hablar de leer la Biblia. Aquí vamos a hablar de estudiar la palabra. Aquí no estamos hablando de verte una prédica. No, aquí estamos hablando de estudiar la palabra. Aquí no estamos hablando de que yo participo del devocional y con eso me quedo todo el día. No, aquí estamos hablando de estudiar la palabra. Aquí no estamos hablando de que yo voy el domingo a la iglesia y ya con eso. No, debo de estudiar la palabra. Esa es la única manera en la que mi vida va a parecerse a Cristo. Entonces, ¿cómo aprender más de la Biblia? Comienza ¿con qué? Con mi actitud. ¿Lo ven ahí? Mi actitud hacia la Biblia. Tú y yo debemos de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es la que hace la obra en nuestra vida y tiene poder para transformar nuestra vida. ¿Saben que una de las cosas que he aprendido yo en mi vida cristiana es que cuando yo tengo luchas con el pecado, porque yo tengo luchas con el pecado, cuando yo tengo luchas con el pecado, si alguien me ayuda a mí a vencer esas luchas, es la palabra de Dios, porque yo puedo saber que eso es pecado. Yo, Elizabeth, puedo saber que es pecado. Mi mamá me enseñó que era pecado, porque desde chiquita me reprendía por eso. La sociedad, la iglesia me dice que es pecado y yo puedo a mí misma decirme, no, es que lo que estoy haciendo está mal. Pero dice la Biblia, lo leímos, que Melissa no lo leyó, que la santa palabra de Dios, ella es poderosa. Cuando ella viene y te dice, eso es pecado, ella no te lo va a decir de cualquier manera. En Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra lo más profundo de tu vida, lo más profundo. Entonces ella es capaz de transformarte. Cuando ya la prédica, cuando ya el pastor, el consejo del pastor, yo misma, la sociedad misma no puede hacer nada, llega la santa palabra de Dios diciéndome al pan pan y al vino vino. Y te dice cómo son las cosas. ¿Sabe qué es? ¿Sabe por qué? El poder de ella, porque te está diciendo ella la palabra de Dios, te está diciendo cómo Dios ve las cosas. O sea, el mismo Dios te está diciendo esto y esto es lo que está pasando contigo. Esto y esto es el pecado que estás viviendo. Cuando ya empiezas a ver el pecado como Dios lo ve, eso ya es otra cuestión. Padre, te amamos, Dios, y de verdad te agradecemos en el nombre de su santo Hijo, nuestro Señor y Dios Jesucristo.